Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí, una tardecita más, 20 de agosto. El señor Jorge Pérez Cebrián desde Requena, Leonardo Jiménez desde Cádiz. Y aquí, pues, el episodio ya 74. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, una alegría y un honor estar aquí contigo. Encantado de compartir lo que haga falta. El honor es mío, ya te lo digo. Más viendo tu currículum, porque te voy a decir una cosa. Aparte, hablo contigo por internet y digo, este tío es majísimo. Se nota, pues no sé, cercanía o simpatía. Hay veces que uno nota eso a través de las redes sociales, incluso escrito, ¿sabes? Por la disponibilidad, por la disposición, por la solicitud. Y dice uno, este hombre tiene que ser encantador. Yo te lo digo, te lo dejo estar, ¿vale? Hombre, A te lo partir de ahí. agradezco. Y Yo es hombre, lo que he en sentido. casos como este, en casos como este en los que me contactas para una entrevista y hay un interés y un cariño y una generosidad así, que menos, ¿no? O sea, yo encantadísimo de tratar contigo, vaya. Pues muchísimas gracias. Voy a presentar a Jorge, que ya veréis que tiene un currículum envidiable, y porque Jorge, pues, es un poeta nacido en Requena en el año 1996, autor de poemarios como La voz sobre las aguas, en el año 2019, La lumbre del barquero, del 2021, De cuánta noche cabe en un espejo, de 2022, y Pero nunca los huesos de las aves, 2024. Su trayectoria ha sido distinguida con premios como el Arcipreste de ITA, el Premio Radio Nacional de España, Fundación Monte Madrid y el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana. Además de poeta, es gestor cultural, docente y conferenciante. Estudia historia del arte y su poesía cultiva un subsuelo metafísico donde resuena la filosofía emocionada, el simbolismo y la presencia de lo finito como razón poética. Y os recomiendo que os acerquéis a su Instagram porque ahora dirá él cuáles son sus redes. Tiene también unas obras de arte exquisitas que estaba yo mirando por aquí, estaba flipando, Jorge, porque he visto una que se llama Y no tendrá tus ojos la belleza, de nada habrá servido el universo, que me ha dejado verdaderamente anonadado. Esa es un retrato negro con fondo negro, ¿no? Sobre... que es así sí, esa, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que siempre todas las artes me interesan. En prácticamente todas las artes me he intentado meter para salir un poco escaldado, pero la pintura siempre ha sido una cosa que me ha interesado muchísimo. No solo verla, contemplarla, incluso escribir sobre arte, sino también lanzarme a hacer obras que más que copiar la realidad, como todo el mundo pretende un poco, transformen la realidad para plasmar esa cosa inefable, esa cosa difícil de expresar que llevamos dentro. Y ese es el sentido de este cuadro, que podría ser un autorretrato expresionista, como podría ser una obra casi abstracta. Lo que buscan es siempre eso, es tratar algo en los límites de la palabra, donde a mí ya me falla la explicación, ¿sabes? Eso a veces hay que tirar por la música o a veces hay que tirar por un poema por fin, ¿no? Rompiendo el lenguaje o como sea, y otras veces pues se pide más la imagen. ¿Te tira la fotografía también, Jorge? No, creo que requiere mucho trabajo. Creo que ¿Sí? el hecho de tener que salir a la calle con la cámara, ya todo eso me da bajona, pero lo Es que demás... veo aquí un escrito tuyo que dice, es la palabra la que limita nuestro saber y delata nuestra incapacidad. Y continúa, y también me gustaría que la gente se acercase porque hay un encuadre aquí perfecto, que no sé quién te lo ha hecho, pero que se ve tú saliendo de una especie de cueva o de... no sé exactamente qué será, si un anfiteatro, pero estás ahí subiendo unas escaleras con Ah, un maletín y sí, sí, está, el encuadre es perfecto. eso es en Mérida, eso me lo hizo mi pareja Olga, Ajá. saliendo de un anfiteatro. No, no, era de algo romano que hubiera por allí. Pero... Sí, 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 sí. Pues tienes un texto aquí muy, muy bonito también y se te ve a ti. He visto la foto y he dicho, mira, pues está bien tirada, ¿eh? Está bien Sí, tirada. sí. Hablando de tirar, está bien tirada. Y bueno, aparte por lo que te comentaba, es decir, tú tienes pues una obra extensa y yo me preguntaba, ¿cómo influyó en tu escritura el cambio de estilo desde los primeros sonetos esos que tú dices que escribías?
con un tono más surrealista Mm. al verso libre que experimentaste en tu adolescencia más tarde y fuiste desarrollando? Bueno, yo lo quiero ver ahora como un cambio natural y casi una evolución, ¿no? Algo positivo. Pero creo que todo poeta tiene que pasar por una fase de una supuesta libertad, digamos, donde uno crea las imágenes, pues eso, más surrealistas, a veces en una prosa poética o en un verso libérrimo, pero después debe, o acaba dándose cuenta en la propia lectura y en la escritura, de que hay limitaciones que nos abren puertas. Quiero decir, a mí el endecasílabo me puede decir perfectamente cómo tiene que ser una frase para encajar musicalmente, ¿no? Donde si no tuviera el endecasílabo y el heptasílabo, por ejemplo, me vería perdido. Entonces, la evolución ha sido esa. De lo primerísimo fueron prosas surrealistas. De ahí pasé ya al soneto, donde yo veía que había una facilidad por la rima. Si haces A, sabes que luego irá otra A, tarde o temprano, B, B, etc. Y de ahí pasé a darme cuenta eso, de la... Como decía Lugones, la fácil jaula que es la métrica, ¿no? Es un lugar desde el que se puede hacer todo. Y para mí es eso, es una depuración, una limpieza y una forma de entender el lenguaje de una manera más casi matemática, que me gusta mucho, la verdad. Porque a veces me preguntan gente por Instagram cómo funciona el tema de la métrica, del verso blanco. Y parece que cuando les explicas bueno, que no es tanto sumar, sino que el acento o la sílaba tónica vaya las más de las veces en la sexta sílaba, en la décima, etcétera, parece que les estés haciendo un tratado de matemática rara, ¿no? O algo esotérico. Pero realmente son trucos, o sea, son cosas que nos facilitan mucho el trabajo. A mí me maravilla cuánto se puede avanzar en ritmo solo con 4 o 5 conceptos y un poco de disciplina. ¿Crees que tiene que ver la música, quizá? ¿La música quieres decir interna del verso? Exacto, la música interna del verso y la disciplina de la música. Sí, totalmente, sí. Yo creo que toda persona sensible acaba teniendo un gusto por la música fuerte, un vínculo fuerte con la música. Y creo que eso nos avisa mucho del ritmo del sentimiento, del ritmo de la reflexión, del pensamiento y de las sutiles melodías que hay en el habla. Por ejemplo, todos sabemos que una frase triste no se pronuncia con la misma entonación, ni siquiera con la misma velocidad que una frase de felicidad. Y ese tipo de musicalidad aprendida es la que nos permite luego en el verso imitar el habla de la manera más... es artificial, pero sigue siendo la más natural, ¿no? La que se parezca más a la vida y con la que podamos conectar de una manera más eficiente. Para mí, por supuesto, el verso es música en un porcentaje altísimo. Eh, lo que digo de las sílabas, para mí la métrica solo tiene sentido si caemos en que ta 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 ta. O sea, caemos en una especie de sonido que se repite, ¿no? Una cadencia. Y eso es lo que nos da el sentido musical. Y sí, es una parte vital del verso para mí. Y hay veces que me vienen preguntas que digo yo, ¿por qué me ha venido esta pregunta? Pero te la quiero preguntar. ¿Eres más de luz o de oscuridad? De oscuridad, yo creo. Pero, claro, ser más de luz o de oscuridad. La pregunta entiendo que la haces abierta, ¿no? A todo tipo de interpretación. Exactamente, claro. No, no tiene ningún concepto del bien y el mal, no. Claro, claro. A la hora del arte, a la hora Sí, sí. de ver, por ejemplo, pues el concepto del arte como el tenebrismo, Caravaggio, etcétera, y la poesía en general, el verso, etcétera, ¿tú qué eres más de luz o de oscuridad? Yo creo que hay una forma de conocer la oscuridad, de conocer la sombra, que nos hace posible, digamos, la luz. Es decir, por más que nos guste realmente el trabajo de la luz, por ejemplo, el impresionismo debe conocer las sombras y debe conocer cómo se va a mover y cómo se va a doblar una luz o qué colores va a dar. Y creo que como en todo claro oscuro, como en toda imagen que se pretenda tridimensional, es decir, con profundidad, es necesario conocer la luz, tanto como la sombra.
En mi caso, si lo traigo a un simbolismo poético, yo diría que me gusta la oscuridad en el sentido de que me gusta que haya siempre una especie de misterio, que es lo que decía Novalis, ¿no? Romantizar el mundo es devolver el misterio a las cosas. Eso es lo que a mí me gustaría primordialmente. Hacer oscuro, hacer profundo, hacer que las cosas vuelvan a ser interesantes, que vuelvan a ser increíbles, ¿no? Como con una primera mirada. Creo que esa sombra que se deposita sobre el mundo nos da una luz nueva, nos da una forma nueva de entender y de ver. Claro, porque tú hablas de Novalis, pero Novalis junto a Virgilio, junto a Borges, son algunos de tus referentes, que estamos hablando de grandes poetas y tú, según, claro, he leído en tu biografía y al seguirte se da cuenta uno de que, bueno, cuando yo te he preguntado por la adolescencia, eso no me deja de llamar la atención. ¿Por qué? Pues porque en la adolescencia es cuando se descubren muchos gustos, se descubre la sexualidad, se descubre el amor, pero tú descubres la poesía. Mm. Pero es que la poesía es algo tan grande y tan difícil de descubrir en la adolescencia que parece que uno descubre mejor en la madurez. Me pregunto yo, ¿qué clase de niño te definirías tú como eras para descubrir la poesía ya tan temprano? Bueno, yo creo que cada vez la poesía se está rejuveneciendo más, ¿eh? Creo que es más fácil que llegue a la juventud. Y yo como niño, la verdad es que anodinamente feliz, he dicho alguna vez. No tuve grandes problemas, grandes traumas, no tuve nada que me marcase como una persona muy diferenciada, ¿no? Era un niño feliz y tranquilo. Sí es verdad que tenía una, bueno, como, sí, una sensibilidad o una atracción por las artes y por las cosas del sentimiento quizá un poco mayor. Y luego, ya cuando llegué al instituto, digamos que es la formalización total del salir de tu sociedad primera. Sales de la familia y tienes que integrarte en una sociedad nueva, donde hay otros marcos, otras normas, otras jerarquías y por supuesto yo, al integrarme en un grupo de amigos, pues eh, digamos que acepté las dinámicas que había ahí, suspendiendo todo lo que yo creía que me definía. Entonces, al momento de volver a mí, para mí fue realmente una caída del caballo, ¿no? Fue una conversión total de decir, no, ahora más que nunca, ahora que he descubierto algo más de mí, aparte del grupo, voy a explotar esas cosas que yo creía que me hacían único, ¿no? Entonces voy a explotar la escritura, voy a explotar el sentimiento a través de la lectura de lo que más me haga sentir, voy a explorar a los poetas del pasado, voy a explorar la ciencia o la filosofía que más me interese, y creo que ese fue el momento, ya digo, con una cierta recogida agresividad, ¿no? Hacia el mundo como una forma de revelarme yo y de volver a verme a mí buscándome en las cosas que me había prohibido. Pues lo has descrito de manera muy lírica, ¿eh? Me gusta mucho. Y lo que no me puedo imaginar, lo que no me puedo imaginar yo, por ejemplo, porque, claro, explorándote, pienso yo, a ver, tú debes ser bilingüe, ¿no? Con respecto al alemán, ¿no? Por lo menos. O Bueno, tienes que no, tener un conocimiento del alemán importante. he intentado el alemán muchas veces y siempre que leo en alemán, o sea, siempre que leo algún poeta alemán, lo leo tanto en español como en alemán. Pero me Y lo cuesta has mucho, ¿eh? Yo traducido, no soy hablante de alemán. Lo he pero has traducido traducido. sí, sí, lo he traducido con ayuda de diccionarios a Helderlin y a Heine. Es como empecé a hacer versos que no fueran con ideas mías, sí, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Porque traducir de un idioma, quizá, no lo sé, tan fuerte, tan anglófono como el alemán, al español, y no sé si eso después, porque claro, cuando alguien habla de prosa, habla de ensayo, dice, bueno, pues la traducción se hace tal cual, es decir, lo que pasa que tú, como traductor, pues tienes que hacer lo mismo e intentando mantener la misma esencia, el mismo estilo del autor. Pero en el caso de la poesía, al ver que tú traducías poesía, yo me he quedado flipado diciendo, pero vamos, ¿esto cómo se hace? Y quería que me lo explicaras tú un poco, ¿sabes? Pues mira, me alegra la pregunta porque es un tema que para mí ha sido muy importante y pocas veces he explicado y tiene su enjundia. Eh, yo al principio sí que traducía palabra por palabra, buscando recrear el sentimiento
con los sonidos y con las connotaciones del español. Sin embargo, en algún momento temprano me di cuenta de que eso era imposible, más en autores como Hölderlin. Entonces lo que hice fue preguntarme, ¿no es acaso comparable el traducir un poema de una lengua a otra, cambiando todo su sistema de pensamiento, cambiando todos sus elementos? ¿No es comparable a traducir, por ejemplo, música en pintura o traducir cualquier arte en otra nueva? Y claro, al darme cuenta de eso pensé, ¿y por qué no utilizar la traducción como modo de creatividad? Entonces lo que hice fue, primero, hacer una traducción literal para yo saber lo que decía el poema en realidad, y luego utilizar ese pensamiento que había, que en Hölderlin es riquísimo, para dar un paso más o responder yo a la misma pregunta. Partiendo de un mismo lugar que Hölderlin, ¿qué poema habría hecho yo sobre ese asunto? Y eso en el tema del contenido. En cuanto a forma, como también quería aprender, lo que hice fue, si había una elegía, por ejemplo, de 25 versos o un epigrama de 2, da igual. Yo lo convertía todo en 2 cuartetos de endecasílabos, rimados A, B, B, A, C, D, D, C. Y así aprendí con la métrica un poco y aprendí a dar mi voz y a darle brevedad a las ideas que me podían venir, claro. Y te ha resultado complejo, entiendo, ¿no? Oh, por supuesto, sí, sí, Y sí. a la vez que habrá sido muy cultivador. Sí, claro, porque cuando uno empieza, yo creo que uno se enfrenta siempre a querer hacer una gran obra, a no atreverse a poner sus pensamientos todavía porque no es lo suficientemente bueno. Pero yo, si vencí todo eso, fue gracias a que la traducción me brindaba la posibilidad de ser creativo a la vez que no tenía que ser creativo, a la vez que me estaba metiendo en un marco muy cerrado. Entonces, esa contradicción, ese juego, esa tensión entre la libertad, la necesidad, el poder, el querer, hizo que la experiencia fuera muy, muy enriquecedora y muy cultivadora, especialmente en eso, en creatividad, forma y brevedad. Yo diría que es lo que más me dio. Y hablando de miedo, ¿qué papel tiene el miedo en el arte en general? Bueno, seguramente tengo un papel muy distinto para cada persona, pero creo que si algo hay en común a todos los artistas con el miedo, no es tanto como podría parecer leyendo a los clásicos, un miedo a desaparecer, ¿no? Un miedo a no dejar huella sobre el mundo. Yo creo que es más, creo que ese miedo es una extensión del miedo primario, que es el de... Había un libro de Philip K. Dick que era no tengo boca y debo gritar. Yo creo que ese es el miedo primario. El no saber o no tener las herramientas para compartir o comunicarse, que es lo mismo que dejar de estar solo. No tener las herramientas para dejar de estar solo y comunicar tu mundo y dejarse intervenir por otros mundos es desolador. Y creo que ante ello es cuando surge la lucha contra la materia, que es todo arte. Es decir, la poesía es una lucha contra la palabra para expresar aquello que no está en la palabra, igual que la música es una lucha con el sonido para expresar aquello que no está en el sonido habitualmente. Lo mismo en la plástica, hay que domar una materia para ello. Y creo que si ponemos tanto esfuerzo es por miedo a sentirnos existencialmente y últimamente solos, fatalmente solos. Ahí es donde yo colocaría el miedo primero. Sí. ¿Y te ha llegado a ti a paralizar el miedo a la hora de crear? Creo que no. Creo que el miedo en este caso puede impulsar incluso a crear. Si me ha paralizado ha sido en esas primeras etapas en las que es eso. Uno se pide demasiado o uno espera demasiado o espera realmente que su primera obra vaya a convencer al mundo de que deben incluirle en él y tenerlo en cuenta. Pero al margen de eso, no. Yo creo que además he sido muy diligente a la hora de escribir. Creo que no he escrito salvo que tuviera algo que yo sintiera como necesario. Y hasta el punto de poder hacerlo como un trabajo muy serio y muy tranquilo y muy sereno.
Nunca ha habido el, el soy un artista, por tanto debo crear, por tanto estoy haciendo el mal si no estoy creando. No, creo que he podido escapar de ese tipo de manías. Y tu obra, tu primera obra, La voz sobre las aguas, de Valparaíso, un referente en esto de la poesía como editorial, la escribiste o la publicaste en el año 2019. ¿Cómo nace? Bueno, esa publicación contiene varios poemas que sí que son del momento, otros que son más antiguos y otros que son ya de lo primero. Hay incluso creo que tres sonetos de esos primeros que hablábamos. Y en realidad yo no quería publicar, o sea, no todavía. Yo concebía que hasta los 20 años mi poesía era algo muy en construcción, que yo debía aprender mucho y debía leer muchas cosas antes de poder enseñar al mundo nada. Pero de nuevo forma parte de ese orgullo, ¿no? De ese orgullo de querer impresionar demasiado con la primera obra. Hasta que por fin me dijeron, lo enseñé, tuve el atrevimiento y me dijeron que era posible o que era bueno lo que escribía y que podía publicarse. De todos modos, en ese primer libro hay una hay como un patetismo. Yo lo siento así. En la dicción, en cómo para referir algo necesito traer una mitología, una referencia, una alusión, un barroquismo en la sintaxis, un juego de oscuridades demasiado planas. Y siento que ese libro está inmaduro, porque está demasiado trabajado. Es decir, llega a un punto en el que es demasiado querer epatar al lector o querer convencerle de que uno merece su elogio, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que por suerte me he ido también librando. De ese culturalismo, esa cosa rococó tan a veces rancia, ¿no? Sí, bueno, a ver, es una manera de comenzar quizás, ¿no? Ese ornamentalismo, sobre todo en la poesía y en algunos escritores, porque nos parecemos más a los clásicos de alguna manera, pero tu obra ha transitado del artificio barroco del que estamos hablando a una poesía más desnuda, hoy por hoy, ¿no? ¿Y qué te enseñó a ti ese tránsito sobre la autenticidad creativa en sí? ¿Qué me enseñó? ¿Qué pude aprender de él? Bueno, yo creo que pude aprender que, que algo tan sencillo como lo que decía Aristóteles de que lloramos con quien llora, reímos con quien ríe. Creo que si el lector te ve como una especie de profeta o alguien que habla desde su alta cátedra, hay un alejamiento que nos dice, cuidado, ¿qué me estás vendiendo? ¿No? Entonces creo que la claridad va un poco en la búsqueda de lo mismo, de ser entendido, de despojarse de todo lujo innecesario, de quedarse en la palabra desnuda. Y es una forma de haber aprendido, ¿por qué no? Humildad, ¿no? Si es que puede decirse algo así. Pero sí, creo que lo más importante es querer hacer sentir al otro porque el sentimiento lo vale y no porque queramos ser elogiados por ello. Y a ti te dieron el galardón, como hablábamos antes, del Premio de la Crítica Valenciana 2025 por Pero nunca los huesos de las aves. Y Sí, llegó sí. tras varios reconocimientos previos. Para ti, ¿qué significa un premio tan importante en tu propia tierra? Bueno, es un premio al que yo ya le tenía ganas, porque me había quedado nominado a él en 3 ocasiones antes y, y al final había una codicia ahí. Pero al haberlo recibido, que ya se resuelven todas las tensiones, sí que pude verlo como una integración muy hermosa, porque yo cuando empecé a escribir no estaba en Requena, por ejemplo, estaba en Valencia, de Valencia me fui a Madrid. Siempre ha sido, aunque sea de forma muy discreta, a la manera de Joyce, un pequeño exilio continuo, ¿no? En la escritura. Y el ser reconocido en la comunidad valenciana de esa manera,
para mí es un poco como fundar un hogar donde siempre quise tenerlo, ¿no? Es no sentirse excluido de la tierra propia, sentirse querido. Mira, hace poco tuve que ir al instituto al que fui yo a dar una charla y luego a dar unos premios. La sensación fue preciosa, porque yo en el instituto había sido un caos y me sentía continuamente desplazado de las instituciones educativas, me sentía apartado, incluso, sí, despreciado. Hasta que ahora se me reconoce por algo que ya había entonces, ¿no? Por una misma personalidad que me había hecho ser excluido. Y eso es una reconciliación con la tierra, es una reconciliación con la gente, pero por encima de todo con uno mismo. Es saber que lo que somos no solo no es motivo de exilio, sino que puede en algunos casos ser ayuda o incluso celebración. Y es algo bellísimo. Qué bonitas palabras, ¿eh? Sobre todo para la gente joven que pueda estar en esa situación de exclusión por un momento y que piense que quizá esa misma exclusión es su salvación en el futuro, porque es su futuro en sí, ¿no? Y me pone los vellos de punta, tío. La verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. Me ha llegado hondo eso que has dicho, ¿eh? Me ha llegado hondo. Es muy profundo. Sí, es que es una cosa muy que toca mucho cuando la vives y cuando la sientes. Y sí, por supuesto hay muchos jóvenes que estarán en la situación en la que estaba yo. Yo repetí un curso, dejé los estudios, me metí, salí, me metí, salí. Y era porque era una personalidad muy, bueno, sí, muy metida en lo mío, más concentrada en las minucias de la sensibilidad y de las tonterías estas, ¿no? Pues precisamente esas tonterías son las que han hecho hoy posible que esté ahí. Es decir, creo que si alguien se siente rechazado, se siente fuera de la sociedad o no se siente aceptado, creo que tiene la necesidad de explotar lo que le hace único. Y eso, por supuesto, le traerá más rechazo y le traerá soledad y le traerá, bueno, quizá fracasos en muchas cosas. Pero, pero no podrá, no se arrepentirá nunca de haber sido él mismo y de haber explorado quién ha sido y de haberlo llevado a su máximo nivel. Y si realmente lo lleva a su máximo nivel, verá que las puertas se le vuelven a abrir de una manera paradójica. El mundo le vuelve a aceptar. O sea, uno puede condenar a Van Gogh solo un tiempo, no toda su vida. Y no es que todos seamos Van Gogh, pero todos podemos aportar algo al mundo. Hablábamos antes de que tu estilo hace énfasis en la música interna del verso, que tú sumabas esos versos, tenías como una cualidad innata y una destreza natural para formar métricas, sobre todo clásicas, desde La lumbre del barquero de Ole Libros 2021, que fue premio de la crítica Comunidad Valenciana y premio de poesía Ciudades Churrianas, No. Estuvo nominado a ¿no? los dos, pero no se los llevó. Anda, pues lo Se quedó siento, me he finalista. equivocado, lo siento. Aquí, Nada, entonces, más lo siento yo. finalista, y ya finalista de los premios. Vale, ¿y cómo nacen en ti esas formas musicales? ¿Y por qué elegiste ese camino más formal? Sí, yo creo que porque es una forma más fácil, ¿eh? Porque creo que nos deja el camino muy, muy marcado de por dónde ir. Y también porque los versos que yo uso, que son de 0 a 5 sílabas, me da igual, luego 7, 11, 9 o 14 en el caso del alejandrino. Yo me doy cuenta de que la mayoría de poesía española que he leído, incluso de otros países que ha sido traducida, o incluso los ingleses con el pentámetro yámbico, están utilizando el endecasílabo y están utilizando formas que no son muy familiares y musicales, y de algún modo casi mágico, casi por un encantamiento, sentimos una predilección por los versos que siguen una melodía particular, ¿no? Y luego además la capacidad flexible que tiene cada uno. Un endecasílabo, ya sabes que se divide bueno, hay varios tipos, pero puede ser épico si empieza con el acento en el primer verso, o puede ser sáfico si empieza en el cuarto, mucho más lento. Puede ser heroico, musical, o puede ser de gaita gallega. O sea, te abre las puertas de una musicalidad sensible que te puede hacer saber cómo ir más lento, cómo ir más rápido, cómo dar sensación de quietud, cómo dar sensación de
lo que decía antes de tristeza, de alegría. Creo que principalmente si me pasé al verso medido es porque paradójicamente me da una facilidad mucho mayor que el verso dejado a mi libre antojo, ¿no? No, me lo cuentas tan fácil como me dices, sí, sabes, tal. Hay cosas que sé, pero otras me estás dejando un poquito porque, claro, es que eres un erudito de la poesía y de la métrica y de la musicalidad, la verdad. Para que te voy, sabes cosas que para mí, desde mi punto de vista, pocos saben. Bueno, aún se podría saber más. Hombre, no, eso seguro, eso seguro. Sí, pero fíjate, una cosa que he tenido mucho ha sido, por el respeto a la poesía, la necesidad de leer crítica literaria y de leer teoría literaria. Y eso me ha hecho dar con manuales métricos, por supuesto, retóricos, incluso manuales de entonación, donde hay uno de Tomás Navarro Tomás, donde traduce frases a pentagramas y se pone a examinar cuál es el ritmo de cada emoción, etc. Y creo que hacer un buen poema hay una, una fatalidad muy esperanzadora, y es que uno nunca acaba de aprender, y hay muchas cosas con las que seguir. Y uno piensa que ya sabe escribir un poema y de repente descubre que hay una manera más, una cosa más que no sabía y que ignoraba, o que quizá incluso consideraba ilegal, ¿no? Pero sí, sí. Eh, Y tú hablas de filosofía y de, bueno, que has estudiado filosofía e historia del arte. Aparte de ser poeta, pues lo dicho, ¿no? Dibujas, pintas y hablábamos antes de emociones, hablamos de una filosofía emocionada, de la reflexión poética unida al ritmo del sentimiento de alguna manera. ¿Qué indica ese concepto sobre lo que buscas tú en cada poema? yo creo que a ese concepto, para empezar, he acabado llegando por necesidad, porque a mí me habría gustado también escribir de un modo más sensitivo, o escribir... ¿hay alguna poética actual que, digamos, condensa muy bien lo cotidiano y lo ama por sí mismo, ¿no? Y lo trata poéticamente por sí mismo? Y eso me parece una forma de ver el mundo admirable. Sin embargo, yo, por la manera en la que siento las cosas, casi necesito un concepto, necesito que se me explique, ¿no? De algún modo algo. Entonces, yo lo que más he sentido es que me he emocionado mucho leyendo poesía, me he emocionado, o sea, leyendo filosofía. No solo las partes emocionales, sino que para mí situarme en un contexto mental que me permita intuir el sistema de un filósofo, el que sea, ya me resulta emocionante. Es un cambiar el mundo del todo por cada elemento y nos traslada a otro lugar donde todo cobra un sentido nuevo y relevante. Y eso me parece una obra estética de la filosofía que he intentado replicar en mis poemas. Más allá de los juegos filosóficos que pueda haber en cada verso, cada uno nace de una visión particular del mundo, de una reestructuración casi conceptual del mundo, donde yo solo doy un efecto, una migaja posterior. Y quiero que dando eso, el lector, de algún modo, esté reconstruyendo ese mundo, ¿no? No pensándolo, no preguntándose qué quiero decir, sino que se ve llevado a que ese mundo existe porque se dicen esas frases. Y concebir el mundo así de una manera nueva y a la vez conocida. Creo que es lo más... Para mí es el logro de la poesía, trasladar a alguien a un mundo particular y que sienta ese mundo y por un momento modificarlo, modificar el... Sí, creo que es lo máximo que podemos hacer, modificar nuestro pequeño mundo. Y de cuánta noche cabe un espejo, Pretextos 2022 también es galardonada, esta vez con el Premio Internacional de Poesía Cipreste de Ita en el 2021. Eso es, sí, sí. ¿Qué temas trata tú en esta obra? Fíjate, yo no creo que en mis libros haya una temática. O sea, no suelo haber este libro va sobre esto, sino que tiendo a recopilar los poemas según un lazo de experiencias que me ha hecho escribirlos. Digamos, en el lapso de un año he escrito estos poemas y yo creo que 12 de ellos se adecuan entre sí y puedo sacar un libro. Pero el espíritu común
de este libro. Yo creo que es un libro un poco oscuro, pero en el sentido ya anímico, ¿no? Es un libro un poco decaído, es un libro que juega a buscar la identidad en el pasado, en el futuro, en el reflejo, que solo le devuelve la profundidad de la noche. Creo que es un libro de búsqueda y de pérdida continua. Sin embargo, no creo que sea de mis mejores libros, ¿eh? Considero que estaría en un tercer lugar, porque lo veo demasiado lúdico. ¿Sabes? Creo que juego con los conceptos de una manera a veces frívola. Directamente pongo algo que sí, que para mí ha tenido un sentido filosófico, pero es más, no sé si se me entiende cuando digo, es más representativo que simbólico. Es decir, es más como si yo señalase algo que si yo te llevara ante ello y te hiciera sentir eso. Y eso es lo que más me cuesta a mí aceptar de este libro. Pero bueno, tuvo su momento y tuvo una aceptación aceptable, valga la redundancia, y yo feliz con ello, claro. Tú eres bastante autocrítico con tus textos y con tus obras, ¿no? Sí, hay que serlo. Soy autocrítico y soy crítico, ¿eh? O sea, a mí, cuando me mandan algo yo trato de dar una visión. Suelo mandar largos mensajes explicando lo que creo que podría cambiarse o funcionar de otro modo. Pero porque creo que la poesía es un arte siempre en construcción, como hemos hablado. Que siempre podemos mejorar un poco más, siempre podemos aprender un poco más. No creo que sea, o no creo que baste con una expresión directa de lo que sentimos, porque sentimos todos por igual y no todo nos sublima de la misma manera. Y creo eso, que siempre hay que apretar un poco, ¿no? No para buscar la perfección, pero sí para saber que hay otras direcciones, otros caminos. Y esa autocrítica y esa búsqueda de la perfección es lo que nos hace crecer. Sí, en muchas ocasiones sí, nos puede llevar también a la locura, pero sí, en muchos casos nos hace crecer, siempre y cuando tengamos un sentido de la perfección válido, quiero decir, un sentido de la perfección trabajado. Porque, a ver, hay mucha gente para la que realmente el fin de un poema no es comunicativo. Es decir, no es lo que a ti te exprese como lector, sino tal y como yo me sienta después de escribirlo. Lo cual está bien, es una parte de la poesía. Pero, claro, ahí tu sentido de perfección sería la sinceridad. Bueno, es algo que se puede perseguir, sin duda, es algo que se puede tener como deseo, pero creo que otra persona, por ejemplo, pues puede tener una búsqueda de la comunicación, una búsqueda de que sí, de que se transmita un significado particular. Eso ya hace que estas dos personas buscando la perfección, una haya llegado muy pronto y la otra esté en continua revisión de lo que hace y de lo que piensa. Más que una búsqueda de perfección, yo hablaría de educación estética o de refinamiento de la sensibilidad, hasta el punto de ir adquiriendo, de que la lectura nos sea placentera cada vez de modos más distintos y de modos más inesperados, para luego, a través de la escritura, expresar un mundo variado y vastísimo. Creo que esa sería lo que más nos hace avanzar, sí, un refinamiento de la sensibilidad. Perfecto. Tú te identificas con tradiciones poéticas tan diversas como el simbolismo francés, la poesía alemana, de la que hemos hablado también, y o la modernista anglófona. ¿Cómo dialogan esas influencias con esa sensibilidad de la que estamos hablando como autor valenciano? Bueno, yo he tenido la suerte de no descubrir la literatura a través de estudios, lo que me ha abierto mucho los márgenes. O sea, porque me parece curioso, ¿no? Quiero decir, uno estudia filosofía y estudia filosofía, la alemana, la griega, la inglesa, pero estudia filología y tiene que reducirse catalana, inglesa, española o gallega, lo que sea. Entonces,
como yo no me acerqué por medio de las academias, sino por lo que tenía a mano, acabé llegando a los poetas más diversos. Sí es verdad que tienen poco que ver, o sea, es difícil juntar el expresionismo alemán con el simbolismo francés, pero creo que de cada uno hay una verdad, y creo que la verdad la verdad del simbolismo, por ejemplo, yo creo que es haber dado con la importancia de la música y la importancia de la imagen como rectora de la sensibilidad casi. Y por otro lado, creo que el expresionismo alemán nos ha enseñado mucho, curiosamente, en ese dejarse sentir por el poema, en ese construirse a través de la lectura. Y a partir de ahí, pues hay visiones mucho más intelectualizadas, ¿no? Mi gusto por el modernismo, yo creo que ya es una cosa muy, muy inmediata. O sea, no media reflexión alguna. A mí me gusta Eliot, aunque sé que se podría extraer un texto larguísimo acerca de por qué Eliot es genial. Pero a mí me gusta de una manera sincera y no necesito preguntarme mucho más, ¿no? Pero sí, creo que es más, diría que de cada momento de la poesía se puede sacar algo valioso, no porque todos los momentos hayan tenido algo especialmente disfrutable, sino porque es un modo de aprender cómo el ser humano se ha visto a sí mismo. Cómo se ha sentido, cómo ha visto su amor, su tristeza, cómo ha visto la muerte. Los temas son los de siempre y son los de siempre durante 20 siglos, o más de 20 siglos, por supuesto. Y creo que no deja de ser una maravilla ver cómo un griego pensaba eso, pensaba la muerte, o ver cómo un barroco español piensa la identidad. Creo que son cosas que sí, que hacen de la literatura un mundo en el que uno quiere vivir idealistamente, ¿no? Y más cuando te apasiona, en este caso, ¿no? Como a ti, ¿no? Que se nota que te apasiona hablar de literatura y de arte en general y de filosofía también. Y yo me preguntaba, tú has defendido que cada poema debe sostenerse por sí mismo, solo, una estructura. Pero claro, cuando tú tienes que componer una antología de poemas o un volumen de poemas que tenga también una agrupación, ¿cómo se hace eso de acuerdo con que cada uno se sostenga solo? ¿Cómo creas esa conexión? Esa conexión acaba siendo algo casi de un espíritu epocal de tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, este último libro, digamos que contiene 22 poemas, no lo sé, pero en un principio contendría 45, quizá. Y antes aún, yo en ese lapso habré escrito quizá 60. Pero ¿qué pasa? Primero hay una poda de los que no nos convencen y luego hay una salida de los que no se adaptan al tono general, de los que están siendo una disonancia. Y luego más allá, el tercer poemario se me divide en 3 partes, porque he visto que cada poema oscilaba en torno a 3 temas. Y así los he ido recogiendo. Pero nunca de manera que yo me haya dicho, el libro tiene que ir de esto, de manera que tengo que escribir ahora sobre esto, esto y esto. Sino que siempre ha sido a posteriori, ha sido una agrupación a posteriori según yo haya juzgado el espíritu de esos poemas en general. Muy bien. Tú declamas, recitas tus poemas en redes Sí. con un buen micro que tienes ahí y demás. A mí me gustaría que dentro de nuestras posibilidades me recitaras algún poema tuyo, por favor, para mí, para deleitar a nuestra audiencia también. Claro, por supuesto, yo te recito cuando quieras. El micro lo que ha pasado es que se me ha fastidiado. Se lo tengo Bueno, aquí, no pasa pero nada. Pero es una maravilla, ¿eh? Se ha fastidiado, pero se ve ahí, tío. Es que es sí, de radio bueno. que queda guapísimo. Yo, en el Ya te último que digo, ¿eh? hice, no funciona en el último, pero está ahí puesto. Pues que queda cojonudo, tío. ¿Te leo ya algo? Claro, por supuesto. Vale, genial. Pues voy a ver qué leo. Mira, voy a leer uno que no suelo Ujú. leer porque es larguito,
Venga, hay tiempo. Genial, genial. Este a mí es de los que más me gustan del libro y como digo es eso, suele pasarse muy por alto porque tiene su extensión. Dinos de qué Pero libro es primero y si sí, está clasificado de alguna manera, pues puedes también estructurarlo eso, sí. claro, es de Pero nunca los huesos de las aves, el último libro con pretextos, y es de los primeros poemas que hay, que se llama Alguien. Dice, se sientan a la mesa, lo tenue de la luz, el peso acostumbrado de la carne. Está cansado. Sobre sus manos duras, sin víctima, verdugo y sin memoria, el barro y el aliento de los dioses, las ascuas que aún gobiernan su ventana. Cansado, fatigó el alba, aprendió del frío. Cansado del sigilo de su cuerpo, como una llama nunca mengualdarse, así esparció su sombra por el orbe. Aprendió a dar sus voces, aprendió de las más altas leyes su lugar. Robó el fuego, afiló la roca, besó a su madre y emprendió el desierto, caminó, se resguardó en las bocas de la muerte, con solo sangre y con su mano anónima, fue solo una canción que se ha perdido. Venció los mares, sometió al horizonte hasta ser mapa, venció la noche, fue la voz, fue los hombros, llevando el peso invicto de la roca, al fin de algún imperio de un rey muerto y dio su alma, dispensando porqués contra el horror, deshilando hebra a hebra el arco iris. Amó, hasta encontrar sentido, blandiendo insomne el arma enamorada. Cantó el origen, los finales, enmudeció de dicha, robó y mató, fue muerto y fue los clavos, fue cobarde o fue valiente. Murió a millares cada día, estuvo vivo. Pero ahora, desde hace mucho tiempo, está cansado. Se sienta, lo tenue de la luz, el peso acostumbrado de la carne. Los mismos astros velan las ventanas. Es de noche, se dice, y piensa sin motivo en el zapato que ha visto abandonado en una acera. Pero es de noche y ha llegado a casa. Y entonces otra vez mira sus manos. Un hombre parte el pan y se pregunta si puede el tiempo rozar una belleza, por más que muera un poco cada día. Ya está. Pues yo te hago un aplauso silencioso desde el fondo de mi corazón porque no quiero estropear con ruido algo tan hermoso y tan profundo como lo que has leído, te lo digo de verdad. O sea, es que es una pasada. Has contado una historia tremenda, ¿no? Desde que es casi ancestral, vamos, no sé. Sí, sí. Es algo que te deja asombrado, porque estás hablando ahí como, no sé, al principio parece la figura de Prometeo, alguien que lleva un peso sobre los hombros, te imaginas a Atlas, tiene un origen mitológico, no sé, o sea, hay mucho sentimiento en esos versos que tú has narrado desde mi punto de vista. No Sí, sé, sí. ¿qué es lo que contiene exactamente en esencia? Yo para este poema, que se llama Alguien, para lo que vale cualquier receptor, yo lo que quería era tratar la curiosa, paradójica y vastísima, no sé, el recorrido humano, del ser humano, que al fin y al cabo no deja de ser el recorrido de la vida de un hombre. Y empieza un poco como acaba, empieza un hombre reconociendo que está cansado, que ha caminado mucho, que ha visto mucho, que ha vivido todos los avatares de la vida, la traición, la alegría, la muerte, el amor. Y sin embargo llega el momento último del día, está cansado, parte el pan como un acto casi litúrgico y piensa en un zapato que ha visto abandonado en una acera, como una pequeña belleza. Y entonces se le ilumina de nuevo el mundo y se pregunta si puede el tiempo acaso rozar una belleza, por más que muera un poco cada día. Si puede el tiempo arrebatarnos un momento de eternidad, como es la belleza, y que se repite innumerables veces anónimamente, cada día en cada persona. Esa es Es que básicamente. una de las imágenes más potentes de estos versos y de esta historia contenida de poesía y de prosa poética, porque es que transmite tanto, es la del pan, es decir, la de partir el pan. Porque para nosotros es lo que tú dices, has utilizado la palabra perfecta, litúrgica, ¿no? Es decir, para nosotros, los que nos hemos criado en el cristianismo y el catolicismo, es una
es una escena muy importante. No obstante, para mí esas manos, yo me las he imaginado más bien las manos de un labrador, las manos de alguien Sí, sí. trabajador. ¿Qué importancia tienen las manos en el arte, Jorge? Bueno, las manos, yo creo que como símbolo están muy bien porque son lo que media entre yo y el mundo. Eh, las manos de un labrador es con lo que transforma el mundo, con lo que se erige a sí mismo como labrador, igual que las manos del pianista o las manos del informático. Son lo que al fin y al cabo define nuestro hacer en el mundo y nos acaba definiendo a nosotros. Y en el arte creo que son, más allá que de como símbolo, son vitales como eso, como atentar la materia, como dislocarla, trabajar con ella. Sí, creo que es el lugar de construcción de todo. De ahí ese gesto. Partir el pan es algo, efectivamente, es litúrgico, es una especie de comunión que hay con lo que se siente, con lo que se presenta ante su memoria. Es sí, un compartir. Y no sé, es algo muy puro. Es como la Es una belleza. manera de acercarte al lector, ¿no? Es decir, como compartir ese pan es como ofrecérselo a él también. Entonces, aún le transmites más inmersión en tus versos, porque le estás haciendo partícipe de esa. Tú estás como compartiendo el pan con él porque es que es la persona que te está viendo y está Claro, sentado a claro. la mesa contigo. Claro, se narra la soledad de este hombre y toda su historia, ante lo cual el lector asiste de una manera que yo quiero que sienta propia. Por eso no hay demasiadas particularidades. O sea, se dice robó y mató, pero no se dice robó tal cosa o murió en tal sitio o mató en tal sitio, sino que quiero que cada persona sienta que esa es la humanidad, ese es su apellido de algún modo, ¿no? Ese alguien. Y ante ello, él está acompañando a esta comunión última y a la celebración de la belleza en un acto silencioso y humilde. Es muy emocionante. Y en tu voz poética tú reconoces deudas de autores y poetas tan distantes en el tiempo, si no, tú por favor corrígeme, como Borges, Rilke, Hölderlin, Dante, Virgilio, Novalis. Son autores, bueno, de contextos diferentes, tanto sociales como políticos. ¿Qué Uh-huh. rasgo esencial tomas tú de cada uno de ellos para construir tu propio eco? Pues mira, yo creo que en todos ellos, creo que hay una cima donde el pensamiento humano entiende el arte como un acercamiento a lo absoluto. No a lo absoluto en el sentido totalitario, pero sí en el sentido de lo que está por encima, lo que deseamos. Estoy haciendo ahora un largo ensayo acerca de la poesía y lo sagrado, no necesariamente desde un marco religioso, pero sí desde el marco del querer algo más, algo que trascienda las cosas. Creo que eso lo vemos mucho en Rilke, creo que lo vemos mucho en Novalis, y creo que lo vemos en Borges también, aunque no crea en ese mismo, en ese romanticismo. Pero creo que sí, creo que en todos ellos hay un deseo de trascender la materia con la palabra y mostrarnos algo. Y por encima de todo hay el saber de que la poesía es un trabajo serio y es una labor que debe, sí, trabajarse y cultivarse y no abandonarse, porque es eso, es un ritual que recogemos del viento, de lo más antiguo y que seguimos practicando casi con la misma esperanza que el que canta sus himnos rituales en torno al fuego, ¿no? Por eso creo que toda tradición es la nuestra y de todas las voces podemos extraer poesía. Y sí, eso es lo que unifica Estamos a perdiendo en todos. el mundo de hoy en día, Jorge, estamos perdiendo en el mundo de hoy en día esa tradición, esa necesidad ancestral de estar alrededor de la hoguera y de escuchar a los más sabios, a los más ancianos, en pro de escuchar pues a gente bueno, que yo no digo que no sean sabios, pero que son gente más joven, que tal, y darle más importancia a lo banal que a lo existencial. Sí, yo creo que sí. Creo que, creo que y fíjate, te mencionaba antes el ensayo este sobre lo sagrado. Creo que lo sagrado no desaparece.
creo que va mutando, va adquiriendo caras distintas. Y llega un punto en el presente en el que uno siente que lo sagrado se ha disgregado en 1000 caras, donde pueden ser el ser TikToker, por decir, que no tiene nada de malo, por supuesto, o ser, o directamente la dopamina, ¿no? El sentirse continuamente entretenido por lo que ve, o ser el que tiene más likes, o ser el que, o el que más bebe, yo qué sé, en cualquier cosa. Ponemos una sacralidad en esa cosa nimia y nos esforzamos al máximo en ello y perdemos muchas cualidades de las que podría brotar un nosotros más real. Yo creo que el verdadero peligro no es que el hombre no sienta lo sagrado o que no sienta lo trascendente, que creo que lo siente. Creo que el peligro es que lo sienta de una manera que no le es auténtica y que no le va a expandir lo que conoce de sí o lo que sabe del mundo. Y al final es como la Ilustración, por ejemplo, ¿no? Defendíamos la libertad y casi era una cosa, volviendo, pues, sagrada. Pero claro, en cuanto nos dan libertad, libertad sin educación, ¿a dónde nos lleva? Si yo ignoro los males del tabaco, pues puedo fumar hasta matarme. Pues lo mismo ocurre cuando una sociedad está muy desorientada en cuanto a esperanzas o en cuanto a qué deber hacer en la vida, en cuanto a éticas, en cuanto a relatos, en cuanto a lo que decías de escuchar. Todo eso que se ha caído hace que nuestras libertades se dirijan siempre hacia goces inmediatos, deambular, errancia, y creo que estamos coronando no diría a dioses de barro, porque creo que todo Dios es de barro, pero diría a dioses muy improductivos y muy poco eficaces para lo humano. ¿Nos hemos vuelto más hedonistas, por tanto? Creo que siempre hay un hedonismo, pero claro, no es lo mismo. El propio hedonismo se distingue, el epicureísmo, por ejemplo, distingue entre un placer verdadero y uno falso. Por ejemplo, si yo para adquirir placer necesito un chute de heroína, eso es un placer artificial, y es un placer que no me está haciendo ningún bien. Pero el placer del aprendizaje, o el placer mismo de la buena salud, el placer del compartir perdiendo algo incluso, eh, son también placeres. Lo que pasa es que los hemos desechado en pos de la inmediatez, del ya, ahora, quiero saberlo, quiero sentirlo, quiero notarlo. Y todo eso nos ha hecho perder un concepto de tiempo, un concepto del yo, un concepto del mundo, más elaborado, más complejo y más sereno. Y creo que eso es algo que uno ve en Instagram, por ejemplo, que está requiriendo un continuo estar, un continuo atender, bajar los reels o lo que sea, cuando la poesía siempre ha sido un poco lo contrario. Por eso canales como el tuyo o como lo que hago yo al subir un poema, es un poco ir a la resistencia, ir a la contra, diciendo, vale, hay un mundo de inmediatez y de lo dinámico, pero detengámonos, aunque sea un segundo, y volvamos a la calma, a la serenidad, donde cada palabra tiene su silencio y cada palabra debe ser sentida y vivida. Por eso creo Acabado. que... Sí, perdón. Por eso creo que al final es un acto de resistencia a toda poesía, igual que todo acto cultural, porque nos está devolviendo no solo el tiempo, no solo el silencio, no solo la palabra, sino que nos está poniendo frente a nosotros mismos, a veces en un mundo que nos echa un velo de una manera casi violenta. Así que eso sería defender la poesía como acto revolucionario, ¿no? Pues está muy bien eso. Y yo aquí, en esta nueva etapa que he hecho de entrevistas a través de YouTube y de podcast y demás, he hablado del silencio porque me parece tan importante y tú lo acabas de mencionar. Y como te decía en un principio, vosotros guiáis las entrevistas y yo me aprovecho de vuestras respuestas y, digámoslo así, las utilizo para preguntaros, ¿qué importancia hay del silencio en tu obra y en tu vida? Muchísimo. En la vida, es necesario porque sin él no podemos detenernos en las cosas, no podemos
Fíjate, yo creo que hay tres cosas con las que todos nacemos en una medida u otra, pero que debemos conocerlas y debemos pulirlas y debemos profundizar todo lo posible en ellas. Creo que son la capacidad de emocionarnos y de sentir, creo que la capacidad de pensar y de preguntarnos por las cosas, y la libertad para elegir por nosotros y ser nosotros. Creo que sin silencio no podemos pensar, que sin silencio no podemos sentir, o por lo menos no podemos sentir de manera más clara y más distinta. Por eso creo que si uno no piensa y no siente por falta de silencio o de tiempo, tampoco es definitivamente libre. En ese sentido, en lo vital, el silencio me es, como a todo el mundo, me es muy importante. Y en cuanto a la poesía, creo que cuando uno lee o recita o declama, se está poniendo, digamos que está dando una especie de versión beta, está dando una prueba de cómo suena el poema o de cómo puede ser. Pero el poema real sucede cuando esta persona está en su casa, en silencio, y lo tiene entre sus manos y puede conectar, sintiendo que es su voz la que está diciendo este yo poético, ¿no? Y eso, el sentir de esa manera y el darle a cada palabra su espacio, porque ha sido elegida con mimo y con cuidado y se necesita un poco de resonancia, un poco de eco. Creo que eso es lo que hace que la poesía necesite también el silencio. Háblame de la soledad buscada, Jorge, por favor. Bueno, sí, es un poco lo mismo que el silencio. Uno debe ir a la soledad continuamente, pero un poco como decía Ortega y Gasset de salir del mundo, para volver a él siempre. Es decir, si algún sentido tiene la soledad buscada, esa soledad en la que leemos o escuchamos música o, o nos encontramos con nosotros mismos, es para devolvernos al mundo de una forma nueva y para enfrentarnos a él de una manera heideggerianamente auténtica. Entonces, no toda soledad es terrible, no toda soledad es elegida tampoco, pero siempre podemos hacer de la soledad algo constructivo y apoyar en ella la sociedad, digamos. Muy bien. Coordinar las noches de Eleusis supuso encuentros poéticos entre comunidad y palabra para ti. ¿Qué Sí, huella guardas de esa experiencia tú de encuentros compartidos alrededor del verso y de la poesía? aquello, fíjate, sigue apareciendo en mi biografía. Fue algo que puse de relleno porque hice un solo evento. No hubo segundo evento. Bueno, Pero la verdad fue estimulante y fue muy, muy gratificante porque trajimos a poetas realmente buenos, poetas que además habían sido recientemente premiados. Constantino Molina, Aitor Franco, gente que es maravillosa en lo poético y en lo humano. Y para mí fue muy fácil, me lo pusieron muy fácil. Fue contactar con ellos y era en Madrid, de manera que vinieron encantados y sí, al final pues pusimos en marcha la poesía, que no deja de ser un compartir. Sí. y una pregunta que te quiero hacer sobre lo que has hecho también que con respecto al diálogo literario, ¿no? En espacios que resuman vida poética, como pueden ser revistas como 21 Versos o Anáfora o Zenda o alguna de las que tú has participado como Estación Poesía. Ese tipo de espacios, ¿qué papel juegan en tu vida, en tu poesía? En la poesía poco, realmente, porque no es... uno no debe escribir pensando mucho en el destino editorial del libro. Sí en el destino humano, pero no en el editorial. Pero en lo que ha sido el destino del libro, como cosa ya cerrada, ha tenido una gran importancia, porque mucha gente que quiere estar al día con lo que se hace de poesía acude a estas revistas y leen con verdadero interés lo que se está haciendo en este momento por parte de, a veces, de los más jóvenes. Y creo que hacen una labor increíble al dar voz así a gente que está empezando, a gente que a lo mejor no tiene,
perdón, no tiene apenas un libro y no tiene manera de hacerse oír en el mundo del mercado, pero ahí está, ¿no? Ahí está ese pedacito de tierra que se les da y bueno, eso es magnífico, para mucha gente puede suponer la salvación. En mi caso, la primera cosa que publiqué fue en Estación Poesía, gracias a Antonio Rivero Tarabillo, que leyó mi libro, le gustó y se ofreció a publicarme ahí. Y eso para mí fue bueno, lo recuerdo con un cariño y un agradecimiento, vamos, increíble. Es normal, normal. Por ejemplo, tus poemas habitan un espacio entre lo conceptual, lo sensorial, en pensamiento, la emoción, que es un poco las características que tiene la filosofía con el arte y demás, ¿no? Y con tu manera de ver la poesía. ¿Tú puedes describir ese equilibrio con alguna imagen en concreto que te pueda llegar a inspirar? La relación con la poesía y con la filosofía, ¿no? Bueno, sí, quizá no necesariamente sea una imagen poética, pero sí creo que es un modo de sí, de penetrar en el mundo, de encontrar algo que es inmanente, pero que es trascendente. Yo creo que sería como si habitualmente viviéramos en una especie de... Sí, no, ya te digo, no es nada original, pero es una especie de vivir en una superficie del agua, por ejemplo, donde podemos ver ondas y a la manera de la caverna de Platón, pues pensamos que esas ondas hacen la vida, ¿no? Pero bueno, luego resulta que si profundizamos, esas ondas corresponden a pequeños movimientos sísmicos mínimos o algo muy profundo que llega hasta el interior de la Tierra y eso se revela en esas pequeñas formaciones. Creo que la relación que tiene el ser humano con la poesía y con la filosofía es esa. Es salir de la superficie precisamente para entrar en lo más profundo, descubrir lo que hay dentro y lo que va más allá y descubrir, por supuesto, donde no podemos llegar más, a donde no podemos entrar, en esa profundidad última que solo se percibe y saber, aprender que desconocemos una cosa más y que hay belleza en ello. Y hacer de la vida, pues eso, sí, un descubrimiento de lo misterioso continuamente bello y a veces aterrador y por suerte, bello y aterrador. La belleza de lo desconocido, claro, puede ser aterrador según lo Claro, que encuentres también, ¿no? Es decir, pero claro, es que mucha gente la curiosidad es aterradora, claro. porque la oscuridad es lo que contiene, ¿no? Claro, No se o lo que decía sabe. Rilke, ¿no? De todo ángel es terrible. Hay veces donde la belleza puede llegar a tal grado donde lo sentimos como sublime, como algo demasiado grande que nos sobrepasa. Sí, yo creo que lo terrible y lo bello están muy relacionados, de algún modo. Ujú, perfecto. ¿Y a ti te han ayudado los galardones recibidos a lo largo de tu carrera a reafirmar tu voz y tu estilo o forma parte de ese proceso literario que tú has llevado a cabo simplemente? No, yo creo que el estilo no, pero creo que han- me han ayudado a seguir escribiendo al ver que hay una resonancia positiva, al ver que la gente me apoya. Sin embargo, si yo me hubiera tomado... hay gente a la que admiro muchísimo y a la que le encantó el primer libro en comparación con el resto. Bueno, es un camino que no he seguido, el de haber tirado por ese primer libro. Y es algo que me hace pensar que quizá mi evolución ha sido algo más íntimo, más que guiado por el gusto de las personas o incluso de los galardones. Y eso me hace, pues, tímidamente enorgullecerme un poco más acerca de esa evolución. Creo que no solamente ha sido una deriva o no solamente ha sido errar, sino creo que ha habido, más que un subir, creo que ha habido un acercarse al lector muy positivo. Y creo que eso no, es algo que los premios no tienen muy claro. Es algo más humano. Estupendo. Y ya para concluir esta charla, ¿no?, que estamos teniendo,
Yo te quería preguntar porque, bueno, me voy a dejar otra pregunta aún porque me gusta cerrarlo, como es un blog literario, me gusta cerrarlo con la última pregunta esa, pero esta la voy a dejar para antes, que es si tu poesía pudiera abrir una puerta interior al lector, por ejemplo, ¿tú qué clase de atmósfera o sensación te gustaría dejar en ese lector o lectora? Pues mira, yo creo que la que mejor definiría eso sería si pudiera abrir una puerta que al abrirla descubriera, como el título del libro, ¿no? ¿Cuánta noche cabe en un espejo? Que pudiera ver en su propio reflejo, en quién es él o quién es ella, una profundidad inmensa, a veces oscura, pero que siempre me está reflejando a él. Yo quiero que en cada poema haya eso. Quiero que en cada poema la persona pueda sentir que se está hablando de él o que él o ella ya habían sentido esa cosa antes y que no lo habían sabido decir o no lo habían podido decir, no querido. Ese espejo y esa noche profunda creo que son lo que más me gustaría que sintiera el lector. ¿Algún proyecto literario ahora que tengas entre manos del que puedas hablarnos? Sí, en unos meses va a salir una especie de novela experimental que hibrida con poesía. La poesía en sí del libro es coral, es decir, hay distintos yoes poéticos, y trata de la salud mental, de manera que para mí es un libro importante y creo que pese a que sea un poco un capricho el haber hecho esta cosa experimental mezclando géneros, para mí tiene una profundidad que espero que llegue a su lector o lectora. Y lo próximo con lo que estoy, fíjate, hoy mismo me acabo de imprimir las pruebas del ensayo este de la relación entre la poesía y lo sagrado, y es lo que me tienen ahora mismo, lo que me tiene ahora mismo loquísimo. O sea, estoy A todo tope. el día, sí, sí, 10 horas al día buscando, trabajando, pero bueno, muy feliz con ello. Y si Dios quiere, de aquí a unos meses o años, quién sabe, pues estará. Pues nada, yo te tiendo la mano para presentarlo aquí si te apetece, si te has pasado un buen ratito, Bueno, pues encantado. tú puedes presentarlo aquí, tienes tu espacio, ya lo sabes, y Ah, más bueno, con la cordialidad que me has tratado. Y ya por último, voy a ponerme en un universo de estos paralelos un poco ciencia ficción en el cual te encuentras con ese Jorge adolescente que tenía esos miedos o que no sabía cómo afrontar esos gustos que él tenía y tú vas como Martin McFly y le dices, siendo Jorge ahora, y le dices, Jorge, ¿qué le dirías a ese Jorge adolescente de ese momento? no sabría, es difícil. No, no creo que quisiera decir nada. Porque incluso guiarle o decirle que va bien, le estaría privando de sentir la incertidumbre o de sentir el riesgo que hay en apostar por uno mismo. De manera que yo creo que contemplaría con ternura esa persona que fui y por dentro, pues sí, sabría que le queda mucho por vivir, aunque sea en poco tiempo, y saber que, que la vida se abre, como decíamos antes, bella y terrible ante él, y que bueno, que eso es maravilloso. Y no necesita ese Jorge del pasado más guía que la que ya tuvo, o más impulso que el que ya sintió. Así que me contentaría con observar. Pues me alegro de esa respuesta porque formaría parte de esa realidad con la que nos encontramos ahora y con ese Jorge del que me hablabas hace unos minutos. Con Claro, lo que claro. estamos en la realidad verdadera, Jorge. Vale, pues nada, pues yo agradecerte muchísimo que hayas pasado por aquí, porque ya te digo, tenía muchas ganas, porque Jorge y yo nos conocimos básicamente porque yo veía unas historias maravillosas que él compartía, yo las compartía y él me daba las gracias. Y yo aproveché y le dije, Jorge, ¿te quiere pasar por el espacio? Que lo que hace es muy interesante y me gustaría que nos lo contaras a todos. Y Jorge muy amablemente, pues cada vez que hemos estado hablando y demás, pues ha sido muy fácil todo con él y ha venido aquí pues a contarnos su trayectoria poética, filosófica y sobre todo la que más me interesaba a mí,
que es la humana. Y nos ha demostrado que es una persona, pues, como lo habéis conocido vosotros y lo he conocido yo. Así que muchas gracias ha sido un honor recorrer contigo esas voces, esas formas, esos silencios, esas soledades y todo lo metafísico que late en tu poesía, Jorge. Muchísimas gracias a ti, Leo. A mí me ha encantado. Pocas veces se tiene el espacio para abrirse de esta manera y extenderse de esta manera. Y para mí ha sido un lujo. Y aquí me tienes cuando quieras, por supuesto. Muchísimas Pues gracias. aquí está tu casa y espero que una vez que tengas tu ensayo, tu poesía, tu prosa, esa sobre todo también de salud mental, que me encanta que tengas ese tipo de iniciativas porque el que no ha pasado por ahí, pues bueno, es una circunstancia también, creo yo, vital. Y quien no ha pasado, pues bueno, suerte y yo me alegro por esa persona porque los que hemos estado, como yo digo, en el fango, es bastante jodido y aceptamos y nos alegramos de que haya iniciativas como la tuya y por favor manténme informado, ¿vale? Por supuesto que sí. Venga, pues muchas gracias, Jorge. Seguimos en contacto. Un abrazo. Un Un abrazo. abrazo de artista. Venga, hasta luego. Hasta luego.